¿Qué pasa, fricazos? Aquí estamos de nuevo en Ham Reviews. Venimos nuevamente a hablar de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, la quinta entrega, ya que hoy os traigo aquel vídeo que os prometí en el último capítulo de las mejores escenas eliminadas de Piratas del Caribe. Efectivamente, hoy vengo a hablaros del reencuentro de Quill y de Elizabeth en la quinta entrega. Ya sabéis, ese precioso reencuentro que tuvieron al final de la película, ese reencuentro que nos emocionó a todos. Así que poneros cómodos, ya que os traigo un montón de curiosidades e información acerca de la escena. Así que comencemos. En primer lugar, explicaros que voy a dividir el vídeo en dos partes, que serán la parte técnica, donde os contaré todos los entresijos de la escena, cómo se llegó a rodarla, todas las curiosidades detrás de cámaras, y la segunda parte tratará de la parte fílmica, es decir, ya curiosidades dentro del universo de Piratas del Caribe, dentro de la película. Así que bueno, comencemos con la parte técnica. Primero que todo, vamos a ponernos en contexto. En el metraje original, esta escena final como tal no existía. La escena que pudimos ver todos en los cines, aquel maravilloso reencuentro, se rodó un año después de que finalizase el rodaje de la película. Lo que es la película original se grabó durante 2015 y esta escena fue añadida en diciembre de 2016, meses antes de que se estrenase la película, completamente a ultimísima hora. Y claro, si ya nos ponemos a pensar todas las movidas que hubo en aquel momento, que si la película originalmente se iba a estrenar en 2016, que luego la retrasaron a 2017, pues poneros a pensar, si la película no se llega a retrasar hasta el 2017, nos hubiésemos quedado sin esta maravillosa escena. Pero ahora volvamos a lo que era el metraje original, ya que la escena original solo estaba formada por Will, Henry y Karina, ya que Keira Knightley llevaba negando su regreso desde el 2012, cuando Terry Rossio procedía a escribir el primer borrador de la película, aquel guión que el estudio rechazó y que nosotros actualmente poseemos. También les ofreció regresar tanto a Orlando Bloom y tanto a Keira Knightley. Y sí, ambos lo rechazaron. Cuando pudimos hablar con Terry Rossio, nos contó que no pudo usar esos personajes en su versión de la película, pero más tarde, cuando el estudio vio que necesitaban sí o sí el regreso del reparto original, en 2014 movieron vientos y mareas para que ambos actores retomasen sus papeles. Finalmente Orlando aceptó, y he de decir que bastante contento y convencido, ya que durante todo el proceso de la película se le vio muy feliz de retomar el papel de William Turner, pero por desgracia Keira no quiso regresar. Entonces decidieron dejar todo como estaba y seguir adelante con el proyecto. Aunque aún sentían que la película estaba incompleta, ellos tiraron adelante, después de rechazar el guión de Terry Rossio, que os voy a dar un pequeño adelanto acerca de la historia. Ya os voy avisando, aquel guión original de la quinta entrega era una secuela directa de la cuarta entrega, es decir, en Mareas Misteriosas. Disney tiró adelante y encargaron una nueva historia a Terry Rossio, pero dejaron al cargo del guión a Jeff Nathanson. Terry, como no, les dio una historia, él no escribió el guión, pero él les dio una historia, así por encima. Una historia con Henry, Will y Karina. Y como no, Jeff desarrolló a esos nuevos personajes, a Henry y a Karina, y escribió todos los diálogos de la película. Todo esto recordemos que sin Keira Knightley. Ahora sí, volvemos a la escena final original. La escena comenzaba como la de la película. Henry y Karina estaban en la pradera, la misma pradera que pudimos ver en la escena postcréditos de la tercera entrega, y de pronto aparecía Will. Ya os digo, como en la película. Henry se le acercaba, comenzaban a hablar, y justo cuando Will le pregunta a Henry cómo ha roto la maldición, y Henry le dice: te contaré la historia, el cuento del mayor tesoro que el hombre ha conocido. Cuando Will le dice: quiero oír ese cuento, en ese mismo momento la escena se cortaba, ya saltábamos al plano aéreo y ya viajábamos directamente hasta la Perla Negra, con Jack vigilando toda la situación desde el catalejo. Ya os digo, esa escena sí que la vimos en el metraje original. El final de esa escena consistía que Jack estaba mirando desde el catalejo, como en la película que hemos visto todos, pero lo que Jack está viendo desde el catalejo es cómo Henry y Will llegan hasta donde Karina, empiezan a hablar y de pronto Henry besa a Karina. Y cuando Jack en la película dice:
qué visión más repugnante, que en la versión final lo dice por esos pequeños celos hacia Elizabeth, en la escena original era por Henry y Karina. Es que tuvieron muchísima suerte, pudieron reutilizar toda esa escena y les encajó perfectamente con el reencuentro de Will y Elizabeth, y con eso es con lo que más flipé, es que al final les quedó todo genial. Pero bueno, no nos salgamos de contexto, ahora mismo recordad, estamos en un metraje original, no está Keira Knightley. Entonces, la escena se queda como está, el rodaje de la película finalizó en 2015, ¿vale? Todo correcto. Y entonces comenzó toda la postproducción en 2016. Recordad, 2016, año original en la que se tenía que haber estrenado la película, pero ya sabéis, la película se retrasó hasta el 2017 y en 2016 estuvieron en completa postproducción. Entonces bien, van editando la película, van haciendo los efectos visuales, todo bien. Entonces ya llegamos a finales de año. Están en Londres, ya van a empezar a rodar la banda sonora de la película compuesta por Geoff Zanelli. Pero algo falla, ni el productor ejecutivo Jerry Bruckheimer ni los dos directores Joaquin y Espen están convencidos con el final de la película. Sienten que a la película le falta algo. Tienen un inicio de la película precioso, con ese momento tan emotivo del pequeño Henry y de Will, pero sin embargo sienten que el final de la película se les ha quedado muy sosa. Entonces el señor Jerry Bruckheimer dice, ya sé lo que falla, coge su teléfono móvil, lo desbloquea, entra a contactos y sí, llama a Keira Knightley. Ya dijo, esta ya es la última oportunidad. Y sí, finalmente lo consiguió. Jerry Bruckheimer a última hora consiguió que nuestra querida Elizabeth aceptase en el último momento, poquísimos meses antes del estreno de la película. La verdad es que Keira Knightley ya no tenía excusas, ya que Bruckheimer se lo dijo claramente, solo sería para grabar una pequeña escena sin diálogos junto a Orlando y que lo podrían grabar en Londres, lugar donde se encontraba Keira en aquel momento. Entonces a principios de diciembre quedaron en un pequeño plató de Londres y grabaron todo en absoluto secreto. Vale, todo bien, pero yo hay cosas que sigo sin entender, como por ejemplo, ¿por qué no prepararon una peluca rubia para Keira como en la segunda y en la tercera entrega? Ya que mucha gente se quejó de que Elizabeth no estaba rubia, pero bueno, en mi opinión tampoco es que tenga mucha importancia. A cualquier persona que sea rubia se le puede oscurecer el pelo, aunque he de decir que Keira Knightley nunca ha sido rubia, o sea, se lo ha teñido. Y de hecho, esa es una de las razones por las que hoy en día no se sigue teñiendo el pelo, ya que durante el rodaje de la trilogía con tintes tan seguidos se le fue estropeando el cabello. Pero vamos, lo que iba diciendo, que a los rubios se les puede oscurecer el pelo perfectamente. Y además hay que tener en cuenta que habían pasado 20 años desde la tercera entrega. Elizabeth algún cambio tenía que tener. Al igual que a Elizabeth se le ha ido oscureciendo el pelo, a Jack se le ha ido aclarando, ya que si lo comparamos con el Jack de la primera película, ahora vamos, parece que se ha hecho ahí unas mechas californianas. Pero bueno, ya después de grabar toda la escena con Orlando y con Keira, esa escena emocionante que el propio Joaquin dijo que le emocionó mucho grabar, estaban ahí en un pequeño plató de Londres con un pequeño croma, Keira, Orlando, nuestros queridos Will y Elizabeth otra vez juntos. Tenía que ser un momento súper emocionante. Estaba Bruckheimer y tras finalizarla, Bruckheimer volvió a descolgar el teléfono y llamó a Kaya Scodelario y a Brenton Thwaites, ya que claro, después de haber cambiado todo el final, también necesitaban escenas complementarias de sus personajes para poder encajar todo mucho mejor. Entonces, más de lo mismo. Les llamaron a ellos, quedaron en un plató de Los Ángeles y grabaron más escenas complementarias. Una de ellas en la que podemos ver a Henry al lado de Will cuando Will se queda hiper emocionado cuando ve a Elizabeth en el fondo de la pradera. Luego, otra de las escenas que grabaron Kaya y Brenton es ese momento en el que se dan la mano emocionados mientras que miran a Will y a Elizabeth. Y después de eso crearon 4 modelos digitales de cada actor, de Will, de Elizabeth, de Henry y de Karina. Y diréis, ¿para qué? Bueno, os explico. En la escena original grabaron varios planos aéreos como podemos ver en toda la película, es decir, muchos planos con dron, pero claro, tú en un plató no vas a empezar a volar un dron, ¿sabes? En plan, estás en un plató. Entonces pensaron, bueno, pues cogemos las escenas aéreas que grabamos con Will, Henry y Karina de la escena original, los borramos digitalmente y añadimos a una Elizabeth, a un Will, a una Karina y a un Henry digitales. Ponemos ahí a Elizabeth y a Will correteando y a los otros mirando de fondo. Y la verdad es que si la película os fijáis bien, se nota que son digitales. Y ya la última cosa técnica de toda esta escena me refiero a la original, solo con Will, Henry, Karina
y tanto a la final es que en ninguna de ellas hay una puesta de sol de verdad. Es triste decirlo, pero ya es que no van ni a grabar una puesta de sol de verdad. Dicen ya, ¿para qué? ¿Sabes? La puesta de sol de toda esa escena es digital, ya que esa escena original se grabó en una tarde nublada. Pero bueno, que total les vino genial eso, ya que así pudieron poner la misma puesta de sol tanto en las escenas originales y tanto en las escenas regrabadas. Así que finalmente así les encajó todo mucho mejor. Pero bueno, que ya os digo que me da mucha pena que ya, vale, dices, bueno, ya no usan barcos reales. Pero bueno, porque al final supone mucho dinero. Pero que ya no vayan ni a grabar una puesta de sol de verdad. Es algo que me da mucha pena. Cada vez que vuelvo a ver esta escena me sigue transmitiendo lo mismo que sentí el primer día que la vi. Y todo eso es gracias a la ambientación, al lugar, el volver a ver a unos personajes con los que has crecido, unos personajes que quieres. Pero sobre todo, uno de los pilares más importantes de esta escena es la música. Me emocionó un montón que rescatasen la sintonía de One Day, ya que es uno de mis soundtracks favoritos de toda la saga. Y aunque Hans Zimmer no estaba para esta película, Geoff Zanelli hizo un trabajo maravilloso, ya que hizo varias versiones de One Day. Una para el inicio con el pequeño Henry y con Will, y para el final hizo una nueva reedición de One Day que me parece una maravilla. Si hacemos memoria, la primera vez que escuchamos One Day al completo, que es al final de la tercera entrega, ya que durante la película ya vamos escuchando pequeños indicios de ese soundtrack, pero al final la escuchamos en todo su esplendor. ¿Pero qué pasa? Que en el final de la tercera, Will y Elizabeth se separan, para solo poder verse una vez cada 10 años. Entonces, ¿qué hizo el bueno de Hans Zimmer? Como un buen compositor que es él, hizo una fusión perfecta entre la escena y la música, convirtiéndolo todo en un solo elemento. Y claro, la parte más emocionante subía un montón, la música subía, pero en cuanto Will se iba, se cortaba casi al instante. Pero claro, el final en esta quinta entrega era completamente diferente. Aquí Will volvía para quedarse, para estar juntos para siempre. Entonces hace un arreglo magnífico de One Day, que si os dais cuenta, esta versión de One Day, en vez de terminar de una forma más directa y más brusca, no, esta versión de One Day al final no baja, sino que sube hasta que se junta con una nueva versión de Hoist the Colors y nos lleva hasta la perla negra. Y esto es lo que más me gusta de esta versión de One Day. Incluye un montón de melodías. Primero que todo, al principio de este soundtrack podemos escuchar la sintonía original de Will y Elizabeth que se usó para la primera y para la segunda entrega. Luego vemos cómo esa sintonía se reasigna para Henry y Karina y vemos cómo One Day vuelve a renacer en todo lo alto para Will y Elizabeth, para así juntarse luego con la sintonía de Hoist the Colors y llevarnos hasta Jack. La verdad es que el trabajo de Geoff Zanelli me pareció una completa maravilla. Y ahora ya después de comentar toda la parte técnica, pasemos a la parte fílmica, donde hablaremos de todas las curiosidades de dentro de la película, es decir, de dentro de la historia, dentro del universo de Piratas del Caribe. Y como no, empezaremos por la pregunta que más me habéis hecho. Mucha gente desde que salió la peli no habéis parado de preguntarme a ver dónde se sitúan la escena inicial con el pequeño Henry y la escena final con Will y Elizabeth. A ver dónde viven Henry y Elizabeth. A ver dónde está ese faro que vemos tanto en la película. Pues aunque parezca mentira, ambas escenas se sitúan en nuestro querido Port Royal, justamente al otro lado de la bahía, a las afueras del pueblo, más concretamente en una cala que se sitúa justo bajando por detrás de la antigua casa de los Swan. Y me preguntaréis, ¿y tú cómo sabes todo eso? ¿Acaso te lo estás sacando de la manga? Pues sencillo, lo pudimos ver al principio de la película, concretamente en el mapa que poseía el pequeño Henry, donde podemos ver dónde viven, nuevos lugares de Port Royal y un cálculo exacto donde podemos ver el lugar de descanso del holandés errante. Pero eso ya es tema para otro vídeo. Por lo que sabemos, cuando Elizabeth regresó a Port Royal después de los acontecimientos de la tercera entrega, renunció a vivir en la mansión de los Swan y decidió alejarse del pueblo y mudarse a un viejo faro abandonado que había en la costa, el mismo faro que vimos en 2 ocasiones en la quinta entrega, y faro donde actualmente viven Will, Elizabeth, Henry y Karina.
Y la cosa no acaba aquí, ya que originalmente, tal y como vimos en los concept arts de esta escena final, también íbamos a ver un pequeño cameo. Concretamente íbamos a volver a ver al Impávido, el barco que poseían Norrington y compañía en la primera entrega. La verdad es que me hubiese encantado volver a ver al Impávido, ya que la última vez que lo vimos fue de pasada en unas pequeñas escenas de la segunda entrega, y la verdad es que me quedé con ganas de volver a ver el barco. Y como curiosidad también podemos ver cómo era la escena original en estos concepts, ya que solo vemos la presencia de Will, Henry y Karina, tal y como se rodó originalmente. El lugar donde han situado el nuevo hogar de la familia Turner está basado en un lugar real que se encuentra en la isla de San Vicente, lugar donde situaron Port Royal en la trilogía original. Todo eso lo sabemos gracias a los concepts, ya que el lugar que retrataron es idéntico a un lugar real de San Vicente. Sin embargo, la escena la tuvieron que rodar en Australia, ya que esa zona de San Vicente actualmente se encuentra rodeada de muchas viviendas y chalets. Una auténtica pena, la verdad. Como ya os dije hace un tiempo, para esta posible sexta entrega se está planeando el regreso de Port Royal, y de verdad espero que si regresan, espero que vuelvan a las localizaciones originales de la trilogía y que nos enseñen más de cómo se encuentra Port Royal actualmente, qué ocurrió con el fuerte después de que la Compañía de las Indias Orientales abandonase el territorio, que nos enseñen la mansión Swan en ruinas y que podamos volver a ver esa maravillosa bahía que tantos recuerdos nos trae de la trilogía original. Lo que más me ha gustado siempre de la localización de Port Royal es que después de que montasen los decorados de la primera y de la segunda entrega, nunca las volvieron a desmantelar. Hasta hace unos pocos años, Port Royal seguía allí, todos los decorados estaban en su sitio, el despacho de Beckett que lo habían convertido en un restaurante, los muelles de carga, el muelle donde hace Jack esa entrada triunfal de la primera entrega, pero por desgracia hubo un huracán impresionante y claro, al final al ser un decorado se lo llevó todo el mar. Y espero de verdad que si vuelven a rodar allí, lo vuelvan a reconstruir y que lo dejen así para siempre. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Primero que todo, agradeceros a todos por todo el apoyo. En serio, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Lo he intentado hacer lo mejor posible y en serio, os vuelvo a dar las gracias a todos y a todas que estáis ahí. Y como siempre, ya sabéis, si os ha gustado le podéis dar a me gusta y también podéis comentar. A ver cuál ha sido vuestro momento favorito de Will y Elizabeth en toda la saga. Y ahora sí, ya sabéis, hasta la siguiente, aquí estaré. Y no dejéis de otear el horizonte. Adiós.